Después de 3 días de fuertes caídas, las bolsas europeas consiguieron cerrar ayer en positivo y hoy vemos continuidad en el rebote a media sesión. La dinámica no es mala y tiene mucho que ver con la presentación de cuentas trimestrales, con el 80% de las firmas del S&P 500 que han presentado hasta ahora batiendo o superando las expectativas. Por cierto, los futuros en Estados Unidos apuntan también a una apertura alcista. El que se lleva hoy el gato al agua claramente es el Nasdaq, con una subida del 2% en preapertura, y aquí las bolsas europeas, bueno, parece que han pisado un poquito el freno, se mantienen las subidas, pero bueno, parece que vuelven a presentarse también esas dudas, ¿no? Tampoco, me imagino que tampoco quiere correr nadie grandes riesgos ni tener demasiada prisa. Hoy toca subir. José Lizán, gestor de Retro Magnum SICAP, y José Luis Herrera de Banco Vic. Muy buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy toca subir, José. Mañana ya veremos, ¿no? Mañana, que además tendremos ya los datos de PIB en Estados Unidos y también dato de inflación, aunque ese se publicará también un poquito más tarde. Pues sí, la verdad que ya veremos, ¿no? Porque al final estamos con unos niveles de riesgo alto en el mercado, ¿no? Y muy volátil, ¿no? Con bandazos muy fuertes en el mercado y con movimientos muy virulentos, muy bruscos, ¿no? En 4 días un 6%, en una mañana te abre 2,5%. Al final, como podéis observar en este gráfico, nosotros medimos el riesgo con una herramienta propia. En noviembre la calma de los mercados se rompe, sube un escalón fortísimo, y desde noviembre, pues bueno, hemos tenido periodos de más riesgo, sobre todo en los momentos pues con la invasión de Ucrania. Ahora se ha relajado un poquito, pero la realidad es que estamos en unos niveles de riesgo de mercado altos, y eso invita al menos a ser prudente, ¿no? Nosotros, los perfiles más agresivos, pues son los únicos que nos aguantan al 100%, el resto pues han hecho una bajada de porcentajes de inversión. Y creo que lo que vamos a tener en el mercado pues va a seguir siendo volatilidad. Hay incertidumbre macro, estamos con un proceso de normalización monetaria y por ende con tipos más altos. Las valoraciones previas, desde mi punto de vista, son insostenibles y tiene que haber un ajuste. No es lo mismo descontar flujos con una yield o con una WACC muy baja debido a los tipos ceros que con una WACC más alta, y creo que en ese entorno pues la volatilidad está servida, ¿no? José Luis, ¿cómo ves tú la situación en estos momentos? Y te pregunto ya directamente si crees que hay riesgo de mercados bajistas o de una gran corrección. Bien, lo que está claro es que en el corto plazo, precisamente por la volatilidad y por la, pues hasta cierto punto, incertidumbre que crean pues todos los datos de inflación y la guerra y todos los factores que de sobra son conocidos, no estaríamos exentos de una corrección más profunda, pero en el corto plazo sí que es cierto que también hay indicios, por lo menos desde un punto de vista técnico, de que podamos estar ante todo lo contrario, ante la posibilidad de que pueda haber una recuperación más sostenida. Si nos atenemos al gráfico que os muestro, esto es una posibilidad, ¿vale? No digo que vaya a ser la que vaya a ocurrir, pero esto es el DAX 40, y podríamos estar ante la posibilidad de que estuviera desplegando pues una figura que dentro del chartismo pues es bastante seguida, y que sería un hombro cabeza a hombro invertido, por lo cual la proyección pues sí que sería bastante alcista. Nos daría además una proyección prácticamente hasta la zona de máximos por el momento del año, los 16.200. Estamos hablando de que el hecho que haya respetado en los mínimos que llevamos en la semana en curso los 13.500 puntos, que está dentro, de hecho en velas diarias lo vemos un poquito mejor, que está dentro de esta zona inferior, pues bueno, da pie a pensar que mientras no se rompa ese nivel, que yo lo especificaría como clave, los 13.500, pues podría haber posibilidades de que esta figura en ciernes se materializara. Y por supuesto, si eso es así, pues tendría que dejar atrás niveles de 14.600 puntos. Si nos vamos a los índices estadounidenses, realmente han ido a tocar zonas clave, zona de soporte en el corto plazo, pero que no han sido perforadas. El Dow Jones durante esta semana pues está haciendo mínimos algo más alejado de los mínimos que hizo lo peor de la guerra en Ucrania. El Nasdaq 100 pues, se ha apoyado en un 61,8 de retroceso por Fibonacci del tramo alcista previo, el que iniciaba en septiembre del 2020. El S&P 500 ha hecho lo propio, apoyándose también por el momento, pues ha entrado dinero en la zona de soporte de niveles de finales de febrero, finales de marzo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por el momento, técnicamente, desde luego, todavía hay posibilidad de que el mercado despliegue un nuevo tramo al alza
y de mayor o menor calado, y ahí ya veríamos si es que tiene lugar, pues si ya es definitivamente la estocada para una corrección más amplia, pero en el muy corto plazo, mientras no se rompan los niveles indicados y sobre todo a tenor de lo que muestran los indicadores de sentimiento contrario, pues sí que podríamos estar todavía ante la posibilidad de una continuidad alcista, de una recuperación alcista más sostenida. Esos índices de confianza y de sentimiento sí que están dando señales de compra. Ayer el S&P 500 y el Nasdaq se libraron un poco por los pelos, José, de entrar en territorio de corrección. Hay que decir que entre lo que vosotros denomináis una corrección y un mercado bajista hay muchísimo trecho, pero ahí están también algunas señales. Ahora José Luis nos decía un poco que podía suceder justamente todo lo contrario, lo ha explicado muy bien, pero estamos un poco también a la expectativa de que pueda suceder también justamente lo contrario. No sé en qué señales habría que fijarse por si se pudiera dar, para estar todos un poco más prevenidos o protegidos. Bueno, nosotros analizamos en nuestros sistemas hasta 2.500 valores de los principales mercados del mundo y medimos su binomio rentabilidad-riesgo. Y si te fijas, cuando este número está en rojo es porque el binomio rentabilidad-riesgo de esos mercados pues no presenta una rentabilidad esperada ajustada por el riesgo positiva, con lo cual no vemos momentum en los mercados, ¿no? Solo nos aguantan Lisboa y Nueva York. Lisboa no es representativo por el poco número de valores, pero Nueva York nos aguanta fundamentalmente porque esto lo hacemos teniendo en cuenta que somos inversores en euros y el tipo de cambio nos está beneficiando mucho, ¿no? Si quitáramos el efecto de tipo de cambio, probablemente también estaría en negativo, ¿no? Entonces, no vemos motivos de momento en el entorno actual para aumentar riesgo en nuestras carteras. Como digo, son todos los mercados, no es un mercado único y estamos viendo pues que hay debilidad estructural en el mercado y en el fondo, ¿no? Y yo creo que en un entorno, como decimos, de normalización monetaria es lógico. Si pasamos a sectores nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tenemos solo 4 sectores: energía, utility, recursos básicos y seguros, que tienen un binomio rentabilidad-riesgo positivo, ¿no? Que hay una tendencia ajustada a un riesgo acorde y positiva. El resto de sectores pues están todos prácticamente en terreno negativo, ¿no? O sea, que nosotros pensamos que en un entorno con riesgo alto y sin tendencia en los mercados y perdiendo la tendencia y con un binomio rentabilidad-riesgo así, creemos que ser cauto es lo que toca y esperar. Hay tiempo, a lo mejor no compramos en los mínimos, pero creemos que el fondo del mercado y el riesgo del mercado todavía está muy alto como para estar muy agresivos en las carteras. Nosotros estamos en nuestro portfolio en torno al 55-56% de inversión y en la neutralidad un poquito, esperando a ver si hay mayor deterioro, probablemente bajar algo más o no, o si se gira y empezamos a ver que esto empieza a mejorar, pues ir subiendo los porcentajes de inversión, ¿no? Pero de momento, a día de hoy, no lo percibimos desde el mes de noviembre. De momento la temporada de resultados no está siendo mala, eso leo y escucho. José Luis, ¿qué te han parecido hoy resultados? Sabadell, Repsol, un poco con qué te quedas, cada uno de los dos, lo que más te haya llamado la atención. Bueno, Sabadell es un sector que goza del favor del mercado por todo el tema de previsión de subida de tipos, subida de rentabilidades, como es el bancario. Y Repsol, pues, bueno, por lo menos en términos absolutos, está triplicando el beneficio del primer trimestre del pasado año, un rote por encima de lo previsto inicialmente en el plan estratégico. Bueno, pues, es decir, buenas sensaciones. Desde un punto de vista técnico, ¿qué nos encontramos? Pues, si me permites, ya que me preguntas por estos dos valores, Sabadell está más indefinido. Lo que vemos en el gráfico que os muestro a continuación es que, bueno, pues toda la media de 200 sesiones le está sirviendo, pues, de alguna manera de tapón. Una vez que dejó atrás en su momento los 74 céntimos de euro, que fue una zona de resistencia importante, pues parecía que tenía suficiente impulso para dejarlo atrás definitivamente y no, era una ruptura en falso que le vuelve a meter en esa canalización pues que está haciendo no del todo definida. Y es verdad que desde un punto de vista técnico, pues Repsol sí parece que muestra una situación más definida. Dejaba atrás este estrechamiento de la cotización, esta cuña, podríamos llamarlo, allá por los 12.50, y lo que está haciendo en la semana en curso es tantear esa zona que antes era resistencia, ahora convertida en soporte. Lo que haga esta semana pues va a ser muy importante para ver si tiene suficiente impulso para ir a cotizar los 14.40, que sería la siguiente zona de resistencia, y si perfora
toda esta zona de soporte en torno a los 12,5, pues sí que podríamos ver al valor con algo más de debilidad en el corto plazo. Pero desde luego pues es un sector que también por los precios del petróleo y del gas a priori y por los buenos resultados que ha ofrecido pues debería verse beneficiado. He comentado los datos de antes y era creo que lo he dicho al revés, ¿no? Eran resultados de Repsol en lugar de Sabadell. Pero se ha entendido perfectamente, José Luis. Nada, me queda un minuto. Venga, me la juego, José. Dime tu pronóstico. PIB en Estados Unidos, a las puertas de una subida de tipos de interés, no lo olvidamos, y mañana también dato de inflación en Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que va a haber ralentización, ¿no? Yo creo que es evidente que empezamos a ver, como comentaban tus compañeros anteriores, el housing debilitándose, ventas de camiones debilitándose, ventas de automóviles debilitándose. No sé, creo que vamos a empezar a ver cierto slowdown, aunque tampoco demasiado severo, ¿no? No nos olvidemos que un PIB trimestral, pues evidentemente todavía tienes un enero y febrero muy bollante y marzo, que es cuando empieza el deterioro, pues no va a ser... Yo creo que va a ser mucho más duro el 2Q que el 1Q, ¿no? Entonces, bueno, tampoco espero un gran deterioro, algo de deterioro, pero tampoco demasiado. Yo creo que la ralentización más dura la vamos a ver en el 2Q y creo que ahí será donde empecemos a ver, sobre todo en los meses de mayo y junio, muy probablemente veamos datos más feos en cuanto a todo el tema macroeconómico y al slowdown que se está produciendo. Pero bueno, yo creo que va a ser un año de slowdown, no de recesión. Yo creo que la recesión muy probablemente, si llega, será más para adelante, ¿no? Más de cara a finales del año o principios del 2023, ¿no? Pero creo que todavía vamos a tener un año pues de crecimiento, pero con cierta ralentización, ¿no? Es muy probable que cuando finalice ese segundo trimestre, o 2Q, los tipos de interés en Estados Unidos ya estén claramente por encima del 1%. José Lizán, gestor de Retromagnon SICA, José Luis Herrera, Banco BIG, un placer. Muchísimas gracias a los dos. Un fuerte abrazo os mando. Hasta la próxima. Igualmente. Bueno, hay que cuidarse por dentro y por fuera, nuestras inversiones, pero por